Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de El Encuentro Podcast. Lo prometido es deuda, prometí hoy compartir con ustedes testimonios y experiencias de nuestros encuentros personales con Dios. El mío, y les quiero presentar a mi amada y mi hija favorita, Sara Cristina. Digo que es mi hija favorita porque ellos nos molestan. Tengo un hijo y una hija, Daniel y ella, y pues él es el hombre, él es la niña. Entonces yo digo que tengo un hijo favorito y una hija favorita. Ella es un regalo de Dios para Felipe y para mí es una gran bendición para nosotros. Ella fue planeada, deseada, ella le pusimos un nombre, o realmente fue mi esposo el que le puso un nombre precioso. Sara significa princesa y Cristina significa ungida, entonces es nuestra princesa ungida. Hemos visto la mano de Dios sobre ella y pues ella nació y creció en un entorno donde mi esposo y yo, Felipe, éramos pastores. Ella nació en la ciudad de Barranquilla y creció en un entorno conociendo la iglesia, conociendo de Dios, escuchando de Dios, historias bíblicas y todo. Pero ella tuvo y ha tenido sus propios encuentros personales con Dios. Ella nos va a compartir más adelante cómo han sido esos encuentros. Ella pasó con esos encuentros de tener a Dios como el Dios de su papá y su mamá, a tener a Dios como su Dios. Allá no depender de la relación de ella con Dios, de su papá y su mamá, sino su propia relación. Y Dios se le empezó a revelar a ella más o menos desde la adolescencia. Ella nos va a contar ahorita de una manera íntima y personal, pero es muy parecida a mi historia, aunque yo no nací en mis padres no eran pastores, y no nací en ese ambiente. Sí, desde muy joven nuestros padres nos empezaron a llevar a nosotros, sobre todo mi mamá, a una iglesia donde nos encantaba ir como niños, porque nos encantaban las historias bíblicas y también nos encantaba que nos dieran refrescos y galletas. Y pues yo tenía como 6 años y entonces nos encantaba los juegos y todas las actividades. Después nos cambiamos de una ciudad en Colombia a otra, nos fuimos a Bogotá. Pues realmente éramos de Bogotá, pero yo nací en Cúcuta, entonces nos devolvimos, o mis papás se volvieron a Bogotá, y allí fuimos a otra iglesia donde igual nos encantó. A mí me encantaba ese ambiente y cómo la hija del pastor nos enseñaba las historias bíblicas y todo. Pero a medida que yo fui creciendo en la adolescencia, yo me di cuenta que me empezó a gustar. Ya no me gustaba ir a la iglesia, ya no me gustaba ir a cine. Mis amigos del colegio me invitaban a cine, me gustaban las fiestas, mami. Me gustaban, no era muy buena para el baile, pero me gustaban las fiestas y todo eso, y me gustaba ir a cine, y ya me empezó a aburrir las cosas de la iglesia. Y las cosas de Dios como que no. Pero pues mi mamá nos llevaba y entonces se hizo una rutina ir a la iglesia. Entonces, pero mi pasión no estaba ahí, ni con Dios tampoco. Y fue en 8º grado, yo tenía como 14 años, que tuve mi primer encuentro con Dios. Y en el primer episodio vimos que cuando estamos en dificultades es cuando Dios más se deja encontrar. Y cuando estamos en dificultades es cuando más buscamos de Dios. Pero Él siempre está ahí. Pues en 8º grado, yo, por estar de rumbera y de parrandera, pues no me gustaba el alcohol, gracias a Dios, pero tenía amigas que no eran muy buena influencia para mí. Me ofrecieron droga y me ofrecieron el colegio, y yo asustada porque estaba sembrada la palabra de Dios y el temor a Dios, y yo no, y me ofrecían cigarrillos, no, y me ofrecían cosas, yo no, porque sí había algo de la palabra de Dios y del temor de Dios sembrado en mí, pues desde niña. Pero sí me gustaba estar con ellos, tener amigos.
Entonces, por estar en ese ambiente y por descuidar mis estudios, pues desafortunadamente yo perdí, me da pena decirlo, pero perdí en Colombia el 8º grado. En esa época se decía 3º de bachillerato. Y para mí fue muy difícil haber perdido un año escolar porque yo no era mala estudiante, fue un descuido y fue de una manera muy boba, porque en esa época cuando uno, en esa época y solo duró un año que la Secretaría de Educación dijo el primer periodo vale 10%, el segundo 20%, el tercero 30% y el cuarto y el último periodo vale un 40%. Y el examen final valía un 40% de todo lo que uno había estudiado en el año. Y resulta que mi álgebra, que era la materia que yo perdí, yo no la iba perdiendo, pero la llevaba muy a raya. Y pues yo no estudié para el examen final y perdí ese año. Me tocó habilitar en esa época, en Colombia se decía habilitar, a presentar otro examen a ver si lo pasaba para pasar esa materia y no perder el año. Y resulta que la profesora les ofreció dar clases a los que habían perdido esa materia, pero mi mamá no podía pagarme. Entonces yo no tomé clases. Si no sabías esa historia, te la estoy contando. La sabía. Entonces no me pagó y adivinen qué. Todos pasaron y yo perdí. Y perdí el año. Y para mí eso fue un trauma increíble, pero yo fui confrontada con Dios y fui a mi cama y yo lloré por haber perdido el año, pero sentí y escuché la voz de Dios que me decía, bueno, Mónica, te alejaste de mí, yo siempre he estado a ti, al lado tuyo. Y yo dije, Señor, perdóname porque es que no solo perdí el año académico, yo perdí el año contigo porque me alejé de ti, me dejé que me fascinara el otro estilo de vida y me alejé completamente de ti. Y ahí yo escuché la voz de Dios que me decía, aquí estoy. Siempre he estado a tu lado. Yo te guardé. Cuando tú decías no, te guardé. Yo te guardé de que entraras en ese mundo de las drogas, del alcohol. Yo te guardé. Siempre te he guardado y quiero guardarte porque te amo. Y yo lloraba y dije, Señor, perdóname. Perdóname porque yo te di la espalda, pero ahora yo quiero tener una relación contigo. Y ya dije, ahora tú eres mi Dios, no el Dios de mi mamá, no la que me lleva a la iglesia, no la que a las malas tengo que ir todos los domingos o que me obligan a ir los sábados. Quiero que seas mi Dios, perdóname. Gracias por protegerme. Gracias porque perdí el año. O sea, ¿quién va a decir gracias porque perdí el año? Pues si no lo hubiera perdido, quién sabe qué hubiera sido de mí. Hubiera seguido seguramente en ese estilo de vida y quién sabe cómo hubiera terminado. Tuve mi primer encuentro y propio encuentro con él y me empecé a enamorar de Dios, porque lo escuché, porque lo vi y empecé a entrar en una relación íntima con Él. Entonces yo ya no quería salir de la iglesia, yo quería participar en todo, servirle de todo corazón y empecé a buscarlo de una manera apasionada. Empecé a aprender a tocar guitarra y yo misma tocaba las canciones de alabanza encerradita en mi cuarto. Me acuerdo que mi mamá me decía que ella afuera escuchaba y ella era tocada también con esas alabanzas y empecé a leer y leer la Biblia y tener hambre y hambre de Él. Estaba enamorada como cuando uno se enamora de un novio y tenía 14 años, estaba en plena adolescencia. Entonces, empezando la adolescencia. Entonces, ese fue mi primer encuentro con Dios y a lo largo de este podcast, porque el nombre se llama eso, voy a estar compartiendo muchas experiencias en mi vida de testimonios de encuentros maravillosos con ese Dios tan especial que quiere tener una amistad con cada uno de nosotros. Ahora yo quiero que Cristina, mi hija, comparta su testimonio de ese primer encuentro. Mamita, ¿cómo fue? Porque tú sí naciste, desde el vientre de la mamá estabas escuchando la voz de Dios. Pues la verdad, no tengo como un recuerdo de un momento específico en el cual yo sentí que este fue mi encuentro con Dios, porque yo, o sea,
las cosas de Dios, como tú estabas diciendo, como yo crecí pues en la iglesia, yendo a eventos, que las vigilias, que los grupos de célula, que los domingos, que los ensayos, como yo crecí en ese ambiente, pues era normal para mí las cosas de Dios y los momentos en la alabanza y el fluir y las cosas así. Entonces yo no sé lo que es una vida sin Dios o sin la presencia de Dios en mi vida, porque también en el hogar, en la casa, orábamos juntos en familia, teníamos alabanzas y cosas así. Entonces para mí todo eso era normal y yo siempre tuve fe en Dios y siempre yo sabía desde chiquita que Dios es real, Dios existe, Dios está conmigo. Yo oraba, leía la Biblia y todas las cosas. Y la verdad es que al contrario a tu historia, a mí siempre me han gustado las cosas de la iglesia. No tengo como un momento específico en mi vida donde me sentí que me aburría la iglesia, me aburrían las cosas de la iglesia también, como yo soy extrovertida, soy amiguera. La iglesia para mí siempre era un lugar divertido, donde yo estaba con mis amigos, había muchas cosas que hacer, era que la alabanza, que el ministerio, que el baile, que el no sé qué, que los grupos de la célula, que los martes íbamos acá y los jueves íbamos acá. Entonces para mí todas las cosas de la iglesia siempre era algo como divertido y nunca yo tuve un punto en mi vida donde me aburrían esas cosas o no quería ir a la iglesia o no quería participar. Entonces para mí es un poco diferente mi historia porque primero, como estaba diciendo, crecí en este ambiente y lo disfrutaba, y segundo, nunca me sentí aburrida por las cosas de Dios porque ustedes, mis padres, siempre me dieron un buen ejemplo de una relación auténtica con el Señor. Yo no sentía que en el hogar ustedes eran diferentes que en la iglesia, entonces yo nunca desarrollé ningún tipo de resentimiento, cosas así que a veces pasan con las personas que crecen en el ministerio. Entonces para mí siempre era algo que yo disfrutaba. Perdona que te interrumpa ahí. Me gusta que digas eso porque desafortunadamente yo me acuerdo que una vez tú y tu hermano me lo contaron, no sé dónde lo escucharon, que ustedes se presentaban y decían somos hijos de pastores. Sí. Y que aquí en Estados Unidos decían sí. Siempre hijos de pastoras, habían sí, como siempre como un fama. trauma, Sí. a un trauma que está asociado y con había gente eso. que les decía, no, los peores son los hijos de pastores, sí. porque tenían ciertos traumas, sí. y precisamente porque ellos decían, mis papás son unos en la casa y otros en la iglesia. La religión y cosas así es algo normal. Exacto, y no es para enorgullecernos, pero nosotros también lo vimos cuando éramos adolescentes. Sí. Después, más adelante, les contamos la historia de Felipe y mía, cómo nos hicimos novios y todo eso, y lo vimos en otros pastores y hijos de pastores antes nosotros de casarnos y siquiera imaginarnos que íbamos a terminar siendo pastores, pero cuando ya nosotros nos casamos y nos llamaron a ser pastores, nosotros dijimos, nosotros tenemos que ser auténticos y transparentes con nuestros hijos, los mismos en la casa, los mismos en la iglesia, para no ver eso que tú estás contando. Y tú, no sé si te acuerdas de niña que nosotros, que tú me decías, mami, ¿no te da pena delante de la gente de la iglesia decir esto o regañarme? Le dije, no me da pena. Sí. ¿Y por qué? Porque yo le estaba enseñando a ellos que la misma que ellos veían en la casa era la misma que veían en la iglesia. Entonces, pues para mí es gratificante escucharte decir eso, pero quiero preguntarte, ¿cómo entonces fue creciendo esa relación de dejar de ser una relación que te gustaban las cosas de la iglesia, a las actividades de la iglesia, a ser una relación independientemente de la iglesia con él? Sí, entonces como estaba diciendo, aunque no tuve un momento específico, no tengo como el testimonio tradicional donde uno estaba perdido y encontró a Dios, sí tengo recuerdos de ciertos momentos siendo niña y después joven y adolescente donde mi relación con Dios se empezó a
a convertir en algo más real y más personal para mí. Yo me acuerdo específicamente, aunque como he dicho, no tengo un recuerdo único de un encuentro total así súper grande con Dios, sí tengo como que ciertos recuerdos de momentos donde yo sí sentí que algo en mí cambió o empecé a tener una curiosidad o algo así. Y la verdad, lo primero que me puedo acordar es que un día me di cuenta como que yo crecí con todas estas cosas siendo normales, la Biblia y orar y alabar y todo lo que estaba diciendo, pero un día, no me acuerdo cuántos años tenía, yo creo que tal vez entre los 10 o los 12 años más o menos, me di cuenta que Dios le habla a uno. O sea, como que eso no había hecho como clic en mi cabeza y siempre uno escucha eso y Dios me habló y Dios me mostró y yo escuchaba eso, pero como que no era real, era como una historia para mí cuando los escuchaba a ustedes o escuchaba a otros predicadores o mis profesoras de la escuela dominical, o sea, pero un día de la nada me di cuenta, fue como una revelación, algo así, algo que desarrollé en mi cerebro, por decir así, y me di cuenta, Dios puede hablarme a mí, Dios puede hablarme a mí. Y yo me acuerdo que te pregunté y tú me decías, sí, de ciertas maneras, pero una de las maneras es a través de su palabra. Entonces yo empecé a leer la Biblia buscando que Dios me hablara. Entonces uno es un niño, ¿no? Entonces yo era como, Señor, quiero que me hables y me digas algo. Abría la Biblia y yo quería como que leer el primer versículo y sentir que Dios me estaba hablando y como que no entendía cómo es que Él me puede hablar a mí, pero me acuerdo un momento específico donde tuve ese momento, Señor, quiero que tú me hables, revélame algo, y abrí mi Biblia sin saber en dónde y encontré el pasaje en, creo que 2 Timoteo, no dejes que nadie piense menos de ti porque eres joven. Es 2 Timoteo. Sí. Y yo me acuerdo y yo dije, wow, o sea, justo porque yo estaba teniendo ese momento de, Señor, quiero que tú me hables, pero yo sabía que era pues chiquita y no sé qué, ¿cómo es que tú me hablas? ¿Cómo es que esto funciona? Y justo abrí la Biblia y ese fue el primer pasaje. Y yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, sí, que corrí, yo tenía la Biblia rosadita, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y yo, mami, acabo de encontrar este versículo que no sé qué, siento que Dios me está hablando. Y ahí tú me explicaste un poquito de eso. Y yo me acuerdo que desde ese momento en mi vida y en mi relación personal con Dios, me di cuenta que Dios me puede hablar a mí específicamente y a mis situaciones. Y entonces empecé como que con esa curiosidad, primero con la palabra de Dios, pero después mientras uno va creciendo también en madurez como persona, iba creciendo de los 12, 13, 14 años, también empecé a desarrollar la curiosidad pues del Espíritu Santo, también saber que Dios le puede hablar a uno con pensamientos, como con esa voz, ese susurro que uno siente en el alma, en el espíritu, y también, o sea, a través de su palabra, a través de prédicas, a través de canciones, a través de conversaciones y también a través del Espíritu Santo diciéndole a uno o dándole a uno palabras personales. Entonces yo desde ese momento empecé a desarrollar como que mi relación con Dios y empecé a entender, o sea, desde ese momento muchas cosas empezaron a hacer más clic en mi cabeza porque empecé a desarrollar también convicciones personales, saber y entender que no quiero hacer ciertas cosas o no quiero participar en ciertas conversaciones o no quiero participar en eventos y cosas así, no porque no tengo permiso ni nada así, sino porque empecé a desarrollar esa convicción de el entendimiento de que no quiero, porque yo siento que tengo otras cosas y todo eso empezó en mí a través de ese primer encuentro. No fue como un encuentro, pero como que más bien sí, esa realización, ¿cómo se dice? ¿Realización? Relación. Sí, como que darme cuenta de que Dios me puede hablar a mí y a partir de ese momento empecé a desarrollar
y tener como que el deseo de desarrollar una relación personal con Dios, porque yo tenía tantas ganas de que Él me hablara y me dijera cosas. Entonces pues Pero, lo empecé a buscar. Gordita, ahorita se me vino y esto pues me atrevo a contarlo. Yo me acuerdo, ¿cuántos años tenías tú cuando eras fan de los Jonas Brothers? Uy, toda porque la todavía vida. tiene, Todavía eres fan y ya tiene tengo 29. Tengo tiquetes para verlos en unos meses. Yo no sé, como esa edad, 12 años. 11, 12, Pues, 13. Les cuento y aquí los compartimos aquí con tu permiso, pero yo soy la que quedó mal. Pero yo creo que eso fue otra de las maneras como Dios le habló a ella y me habló a mí. Resulta que Era esa misma temporada. Sí, ella era fan o es fan de los Jonas Brothers, y pues en esa época más. Y resulta que se acerca y dice, papi, mami, pero creo que estaba sola yo, dice, yo quiero ir al concierto de los Jonas Brothers. Y yo le dije, o sea, ¿cómo se te ocurre que te vamos a llevar al concierto de los Jonas Brothers? Le dije, no, y yo les dije, mi excusa fue, no hay plata. Y le dije, no, y si tuviera, pues tampoco la voy a llevar a un concierto de esos. Entonces yo, por zafarme del paso, ¿sí? Y miren cómo uno hay veces de mamá, pero ella estaba en la época de ese enamoramiento con Dios y de buscarlo y que Dios le hablara. Yo le dije, pues mira, ¿sabes qué? Si tú quieres ir, pídeselo a Dios. Le dije yo, pero yo pensaba que Dios no le iba a dar eso. Si quieres ir, pídeselo a Dios, porque por este lado, no. Sí. Y yo, lejos de pensar que ella fue donde Dios, y ella oró y le pidió a Dios ir al concierto, y cuenta cómo fue, y cómo ahí con Dios. Yo me acuerdo orando, Señor, yo quiero ir. Y parece una petición de oración como que chiquita o irrelevante o como que no es importante, pero como yo estaba en esa temporada de mi vida como que acercándome a Dios, y hay un término que se dice mucho en inglés que se llama como que childlike wonder, que es como que tener esa postura de niñez, digamos, de que en tu relación con Dios ser como un niño, no sí. Estás intentando racionalizar todo, sí. Solo es una petición que le das y le hablas y le dices tus cosas, y yo estaba en esa temporada donde yo hablaba mucho con Dios y le decía todo, y no tenía limitaciones, porque no, pues mi cerebro, o sea, no era como una persona adulta que tiene problemas y cosas. Yo soy como, Señor, quiero oír, por favor, provee, o dame la oportunidad, o tengo este deseo. Y yo me acuerdo buscando todas las maneras donde yo pudiera pues ganar concursos o lo que sea para poder tener tiquetes para el concierto, porque la realidad era que no estábamos en una posición económica donde podríamos comprar 2, 3, 4 boletos para esto, porque eran caros, o sea, aparte de todo, eran caros los tiquetes. Sí. Entonces yo empecé a orar y me metí a no sé qué cuántos concursos, no sé qué, sí sé cuándo, y esos son difíciles, llamar a la radio, todo el mundo está pidiendo y haciendo. Y me acuerdo, estaba en una cuenta de redes sociales y me llega un mensaje y decía, felicidades, acabas de ganarte 2 boletos, o sea, y VIP, todos los cuentos, ¿lo pueden creer? Para los Jonas Brothers. Y ese momento, no sé si te acuerdas, me puse a gritar, a llorar, o sea, me dio todo, y me puse a llorar, y yo me acuerdo, gracias Dios, y yo sentí que, porque me dieron ganas de llorar. Tranquila, también, aquí las dos somos berrietas, pero bueno, no importa. Porque conociste a un Dios que está ahí contigo, aún conociendo los deseos de una niña. Y entonces cuando ella me dijo, mami, y me llegó emocionada y llorando, me gané 2 tiquetes VIP, pues eran para ella y para el hermano, VIP para los Jonas Brothers, y Dios me enseñó una lección. Sí, porque Dios me dijo, y yo decía, Señor, o sea, le regala, ella oró y tú se lo regalaste, y como yo, como diciéndole a Dios, como reclamándole,
Sí, como le regalaste unos tiquetes a los Jonas Brothers. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ella está buscando una relación conmigo y yo me estoy revelando a ella como ese padre amoroso, no Sí. como el Dios juzgando y usted qué me vas a hacer, sí, no, esto está prohibido, sino que ella sepa que aún esos deseos del corazón, yo estoy dispuesto a concedérselo. Y yo, wow, eso fue una lección para mí. Lo que no sabía era que ella estaba empezando a crecer en esa relación con Dios, en esa intimidad con Dios y manifestándole un deseo, porque no era una necesidad, era un deseo. Y yo me acuerdo, mamita, que desde ese momento también tú con Dios te volviste a pedirle cualquier cosa, no eran caprichos, pero ella como que dijo, wow, si Dios me dio un concierto, algo vano, por así decirlo, de Jonas Brothers, ¿cuánto más yo no puedo pedirle otras cosas? ¿Cómo, Sí. qué significó eso para ti? Sí, pues, o sea, fue súper especial para mí porque me di cuenta que Dios, pues, quiere conceder los deseos de mi corazón. O sea, y aunque sean o parezcan caprichos o no sea como Eras que una un niña, milagro, sí, ajá. 12 años Y me tenías. sentí especial porque sentí en ese momento Dios me Él- escucha. Dios te escuchó. Dios me escucha a mí y para mí eso fue como que un shock porque pues uno crece escuchando testimonios y cosas así, pero cuando uno lo vive personalmente es como que más especial. Y yo me di cuenta, Dios me escuchó a mí y me escuchó este deseo y me sentí especial y me sentí que Él era un Dios que camina conmigo. O sea, camina conmigo cada día, le importa lo que a mí me importa, o sea, está conmigo en mis deseos y en mis sueños y en mis anhelos y no es solamente, no es como me sentí más que mi relación con Dios es una relación como de dos personas, porque dije en mi mente, me escuchó y mis anhelos y después de eso pues empecé a desarrollar más mi relación con él de una manera personal y desde ese entonces ha sido igual, donde siento que puedo ir a Dios y correr a Dios con todos mis deseos. O sea, y todo, y no siento que, y yo siempre he tenido yo creo que eso ayudó a cultivar mi fe, es ese ejemplo, porque yo siempre he tenido una fe y una certeza y una confianza de que Dios puede hacerlo todo. No dudo eso y creo que eso me ayudó bastante a poder tener y desarrollar esa fe de que yo sé que yo sé que a Dios le importa todas Hasta las los cosas más que mínimos Ujú. detalles y las más mínimas cosas. Bueno, Exacto. aquí nos pasaríamos episodios y episodios de hablando de esos Y haremos encuentros. más, creo. Y vamos a tener, les cuento de una vez que ella va a ser mi invitada estrella. Aquí entre nos, que nuestra entre nos, cuando tuve el deseo y la visión y el llamado de Dios para hacer este podcast, pensé que fuera un podcast de dos y quise ponerle Mommy and Me. Mi mamá dijo, no, mamá, es tu llamado, no es el mío, yo voy a hacer otro podcast por otro lado, pero cuenta conmigo para lo que sea. Aprovecho para darte las gracias. Gordita, Sara Cristina, ella, Dios, más adelante en otros episodios, Dios, vamos a ver cómo Dios le habló para sus proyectos de vida. ¿Sí? Y cómo ella fue obediente a esos llamados de Dios y de donde Dios le decía, toque esta puerta, ella tocaba esa puerta y esa puerta Sí. era abierta. Cómo ella luchó un poquito con cuando qué estudiar y todo eso, y porque es una niña que Dios le ha dado muchos dones y talentos, y cómo ella fue sensible a la voz de Dios y cómo Dios la ha bendecido. Entonces son testimonios que ella tiene personales de
oraciones contestadas de encuentros que se basaron en lo que tú estás diciendo. Desde ese momento cuando ella hizo una petición, quiero ir a un concierto de los Jonas Brothers. Entonces yo también tengo otros testimonios y mucha gente alrededor, porque de eso se trata este podcast, seguir compartiendo esos encuentros con Dios. Le doy gracias a Sara porque dijo, no voy a estar, no voy a hacer un podcast de mamá e hija, pero sí voy a estar cuando me invites, pero también ella junto con su esposo, Imer, son los que nos graban, son los que van a estar aquí y están dedicando su tiempo porque son muy ocupados para grabarme. Y también a mi esposo, que todavía no está invitado, pero pronto será invitado. Él es el que va a editar, él es el que edita. Es un trabajo de familia. Eventualmente mi hijo Daniel, que trabaja en sonido, también estará involucrado de alguna u otra manera. Entonces esto es como una publicidad y un agradecimiento, Gordita, por todo este trabajo. Pero tú tocaste un punto muy especial que me da la introducción para nuestro tercer episodio. Tú tocaste el punto de que empezaste a tener una relación íntima y personal con Dios, porque conoció a un Dios que escuchaba y un Dios que hablaba. Le habló a través de la palabra y que escuchaba sus oraciones o sus deseos. Y entonces ese va a ser nuestro tercer episodio. Vamos a estar hablando de amistad íntima con Dios. No voy a tener una persona invitada, voy a darles una enseñanza porque de eso se trata este podcast, de compartir testimonios y experiencias de vida, pero también enseñanzas de la Biblia que nos animen cada día a que tú y yo busquemos encuentros con Dios y crezcamos en una relación personal e íntima con Él. Los invitamos al tercer episodio del Encuentro Podcast, que saldrá más o menos en 2 semanas. Entonces, Gordita, muchas gracias por esta invitación. Mami. Y habrá una próxima, seguro que sí. Sí. Dios les bendiga.